que oigan bien. Entonces, vamos a empezar viendo, no sé si tuvieron oportunidad de ver lo que les mandé, pero si no, igual lo vamos a ver ahorita. Y es que, según el programa, hoy nos toca ver los delitos contra la propiedad intelectual, derechos de autor y delitos informáticos. Fíjense que la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, delitos informáticos son cuestiones bien interesantes y son muy poco exploradas en Guatemala. Es decir, que hay muy poca gente que se dedica a eso. Entonces, y en Sololá, pues yo la verdad es que no sé de alguien que se dedique específicamente a proteger propiedad intelectual y demás. Pero si ustedes logran aprender bien esto, pues puede ser que les vaya bien y terminen ejerciendo en esta materia. Además, pues si no los alicienta la clase, déjenme decirles que la propiedad intelectual y todo esto se paga muy bien. Es decir, que no es muy complicado, y van a ver, y se cobra bien caro, precisamente porque no hay mucha gente que lo trabaje. Entonces, para empezar, porque nosotros vamos a ver derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, vamos a empezar por los derechos de autor. Los derechos de autor es una cosa bien, bien apasionante porque, como, no sé si también tuvieron oportunidad de ver las diapositivas, pero yo creo que aquí se las tengo igual. Los derechos de autor, fíjense que son parte de una ley que se llama Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Y básicamente lo que consiste en los derechos de autor, como yo les decía, es, vamos a ver si tengo aquí la diapositiva que les hice. Aquí está. Entonces los derechos de autor o la expresión derechos de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección de derecho de autor van desde libros, música, la pintura, escultura, películas, etcétera. Es decir, que todas esas cosas que hacen las personas de manera artística, literaria, etcétera, si ustedes quieren que se vea protegido por la ley, lo tienen que registrar, y a ese conjunto de derechos que nacen del registro se le llama derechos de autor. Si ustedes fueran artistas, por ejemplo, y hacen una canción, entonces esa canción la tienen que registrar para que ese registro les dé ciertos derechos a ustedes. Entonces, por ejemplo, los artistas ahora se acuerdan, bueno, ustedes tal vez son demasiado jóvenes, pero cuando yo era joven, la moda era comprar discos. Incluso yo lo que utilizaba era un Discman para escuchar música. Y pues habían lugares donde vendían discos originales. Me recuerdo uno que se llamaba Disco Centro. Y entonces la mayoría de artistas ganaban dinero por la venta de los discos. Con el auge pues de lo digital y de la música MP3 y las descargas y todo lo demás, los artistas dejaron de percibir dinero por la venta de discos y entonces buscaron otras fuentes pues de ganar regalías a cambio de lo que ellos hicieron. Entonces ganan dinero por conciertos, pero cuando no están en concierto, pues, por ejemplo, ahora con Spotify o inclusive YouTube, cada vez que ustedes le dan play a una canción, pues ellos reciben cierta cantidad de dinero por eso. ¿Por qué reciben cierta cantidad de dinero por eso? Precisamente por los derechos de autor. Los derechos de autor son los que le dan, los que le dan pues ese derecho a las regalías, ¿verdad? E inclusive se pueden transmitir por herencia. Entonces, no sé si ustedes han oído, pero, por ejemplo, Michael Jackson y esos artistas que se mueren, regularmente los herederos tienen mucho dinero precisamente porque se quedan con los derechos de autor. Entonces, los derechos de autor tienen que estar protegidos. Aquí hay registros y en otros países hay registros. En el caso de Guatemala es el registro de la propiedad intelectual. Y entonces, si ustedes crean una obra literaria, lo que tienen que hacer es ir a registrarla, le dan un número que se llama ISBN. Si ustedes tienen un libro, por ahí lo van a ver siempre, está a la par de un código de barras que significa International Serial Book Number o algo así. Y entonces eso lo que quiere decir es que ese libro está protegido o sujeto a derechos de autor. De igual manera, por ejemplo, si ustedes son fotógrafos y se dedican, es decir, si ganan dinero de eso,
tienen que registrar sus fotografías porque yo no sé si han visto en Google, a veces cuando ustedes quieren, digamos, usar la fotografía de alguien más, tienen que pedirle permiso al autor porque si ustedes utilizan una fotografía la cual no tiene permiso del autor para ser utilizada, entonces están violando los derechos de autor. Igual a mí me pasa muy seguido en YouTube o en Twitter a veces que yo quiero ver videos de, por ejemplo, de mundiales o cosas así de fútbol, y hay veces donde sale un rótulo que dice este video ha sido bloqueado por violar derechos de autor o algo así. Entonces, precisamente por eso es que se utiliza este tipo de registros y esto ocasiona pues el cometimiento de varios delitos que son los que vamos a ver hoy. Ahora bien, antes de entrar a lo demás, y lo que yo les decía que era lo interesante de la clase de hoy es escuchar de qué trata el derecho mercantil. ¿Se acuerdan que en una clase yo les mencioné que el derecho civil trataba de las relaciones entre ciudadanos? Y por eso es que el derecho civil se llama derecho civil. El derecho mercantil tiene un nombre obsoleto porque mercantil deriva de mercado. Y mercado era porque hace muchos años, pues no ese era el término que se le asignaba a las relaciones comerciales. Pero sabemos que ahora es comercio, ¿verdad? Es decir, que el derecho mercantil en realidad es derecho comercial. Y como derecho comercial, lo que regula el derecho mercantil son las relaciones entre los comerciantes. Entonces, en estas relaciones entre comerciantes, antes, antes de la entrada en vigencia de unas reformas, estaban reguladas en el Código de Comercio, pero se dieron cuenta los legisladores de que los principios del Código de Comercio no comulgaban con los derechos de autor y demás, y entonces vinieron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear una ley de derechos de autor y vamos a crear una ley de propiedad industrial. Después les voy a contar qué es la ley de propiedad industrial. Y si se portan bien y se están toda la clase, les voy a enseñar mi nuevo look más tarde. Entonces, fíjense ustedes que crean una ley que se llama Ley de Derechos de Autor, de Derechos Conexos, y empiezan a proteger los derechos de autor. Y dentro de este cúmulo de protecciones están los del artista, intérprete y ejecutante. En el tratado de la OMPI es la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, sobre interpretación o ejecución y fonogramas, se contemplan los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios, especialmente en el entorno digital, los artistas, intérpretes o ejecutantes. Yo no sé si ustedes saben la diferencia entre un intérprete y un cantautor, por ejemplo, pero los intérpretes son gente como quien les dijera yo que ustedes conozcan, como Luis Miguel, digamos. Luis Miguel no hace su música, sino que otras personas la hacen y él la interpreta. Y a eso se le llama intérprete. Y hay otros artistas como Arjona, por ejemplo, que él hace e interpreta sus canciones y a ellos se les llama cantautores. Incluso hacen canciones para que las interpreten otros artistas. Y por su parte, los ejecutantes son los que, como el nombre lo indica, ejecutan algún oficio artístico, como los actores, los cantantes, los músicos, etc. Y luego, la segunda protección es para productores de fonogramas. Son las personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos, de la interpretación y ejecución. Los productores de fonogramas son los que ustedes conocen como productores, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hay entrega de premios de música, como los Grammys, se premia a un productor? Entonces el productor es la persona, por ejemplo, que el cantante, valga la redundancia, va a la cabina, se echa su canción y entonces él es el encargado de poner la canción en un disco. Y a esas personas se les llama productores de fonogramas. El concepto legal de productor musical o productor de fonograma es el de aquella persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la fijación sonora como fonograma. Entonces, si ustedes se dan cuenta por qué se protegen a los productores de fonogramas y demás, van a ver ustedes a lo largo, si son faranduleros, yo soy refarandulero, se van a dar cuenta de que muchos de los artistas tienen problemas con sus productores precisamente, y es que ellos empiezan a vender la música o empiezan a negociar y se empiezan a quedar con dinero porque precisamente hay cierto grupo de derechos que están protegidos por el Código Penal, por la Ley de Derechos de Autor o la Ley de Propiedad Industrial, y eso es lo que vamos a ver hoy. Los organismos de radiodifusión son las radios, pero el término legal es que son las empresas de radio y televisión que transmiten programas al público por medios inalámbricos
o radiodifundidos, a eso se le llama. Ustedes para escuchar la radio no necesitan conectar nada, solo necesitan encender la radio y demás. Y entonces eso es o en lo que consiste los organismos de radiodifusión. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de la protección de estos derechos, van a ver ustedes que es importante entender, y por eso quise empezar por esta medio clase de propiedad industrial, intelectual y derechos de autor, porque no podemos saber en qué consiste pues este tipo de cosas o este tipo de delitos si no entendemos antes los conceptos de los que estamos hablando. La propiedad industrial creo yo que es quizá lo más importante que vamos a ver hoy, porque básicamente la propiedad industrial como que inunda o invade todas las ramas del derecho mercantil y es un área, como les decía yo, poco explorada y que al final de cuentas da bastante dinero a los abogados que se dedican a la propiedad industrial digamos que el producto estrella de la propiedad industrial es el registro de marcas. Entonces, la propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona jurídica o física sobre una invención, oigan bien, un diseño industrial, un signo distintivo, y estos derechos exclusivos son bienes intangibles y forman parte de los activos fijos de sus titulares. Entonces aquí me voy a detener un poco porque les quiero enseñar ciertas cosas y para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que funciona el derecho de propiedad industrial que que vamos a ver hoy. Entonces, miren, pues, vamos a ver, les voy a buscar un ejemplo de cómo se registra una marca. Las marcas son signos que identifican a cierta empresa o producto o, o todo lo que forma parte del prestigio comercial de la empresa. Entonces van a ver ustedes que, por ejemplo, hay marcas que son tan fuertes que ustedes no pueden dejar de identificarlas con la empresa de la que trata. Por ejemplo, ustedes saben, si yo les digo que piensen en McDonald's, ustedes automáticamente van a pensar en, digamos, en la M de amarilla, ¿verdad? Porque la marca está tan arraigada a su mente que eso ya no se puede dejar de pensar. Hay distintos tipos de marca que a mí me gusta preguntarles mucho a mis alumnos que qué creen que es cuando les estoy dando la clase mercantil, pero como esta no es, pues se les voy a dar el chivo una vez. Hay marcas sonoras, hay marcas auditivas y hay marcas olfativas. ¿Cuál puede ser una marca sonora? Ojalá que se oiga bien, pero es muy fácil de identificar y van a ir con estos ejemplos ustedes entendiendo cómo es que funciona o por qué es necesaria la propiedad intelectual. Entonces, si yo les silbo ahorita a ustedes esto, yo sé que ustedes automáticamente van a pensar en Chicharrones Señorial, ¿va? Esa es una marca auditiva. Eso quiere decir de que las industrias señorial tienen o tuvieron que haber ido a registrar este sonido que les acabo de silbar para que este sonido esté protegido y venga la competencia. Y no venga la competencia así como, por ejemplo, Fillers. Y Fillers quiere vender chicharrones y también utiliza ese sonido para promocionarlos. Porque ese sonido en especial es propiedad de industria señorial e identifica los chicharrones señorial. ¿Se acuerdan ustedes que antes, si alguna vez tuvieron un Nokia, cuando ustedes encendían el Nokia hacía un sonido bien particular? Pues esa es otra marca auditiva que hace que cuando uno escuchaba ese sonido dijera, ah, bueno, ese celular es un Nokia o los iPhone o incluso Claro, el sonido de los mensajes de Claro es bien particular. ¿Cómo se registra una marca auditiva? Pues ustedes van al registro de la propiedad intelectual y dan los compases, las notas, y entonces así es como el registro sabe qué tipo de tonada es, ¿va? Después, ustedes si ustedes piensan en una marca olfativa, los perfumes precisamente son marcas olfativas. Ese es el nombre legal que se le da a un perfume. Es una marca olfativa.
Entonces, si ustedes, por ejemplo, buscan en Google cuál es la composición de su perfume favorito, ustedes se van a dar cuenta que llevan como ciertos ingredientes como maderosos, bergamota, cierto tipo de flores. Y entonces los dueños de los perfumes lo que tienen que hacer es ir a registrar ese conjunto de combinaciones para que, por ejemplo, empresas que son rivales como Hugo Boss y Carolina Herrera, pues no puedan utilizar esos olores para promocionar sus productos. Luego tenemos marcas, por ejemplo, como frases. eh, yo me recuerdo una que existe desde hace muchos años, que casi siempre pasan ese anuncio en el 3 o en el 7, pero si ustedes lo han oído es el de este restaurante Puerto Barrios. Y ustedes lo distinguen inmediatamente cuando empieza porque dice Puerto Barrios, mariscos frescos o algo así. Entonces, ese tipo de frases ya son parte de la propiedad intelectual de una empresa. Y cuando ustedes oyen, por ejemplo, campero, tierno, jugoso y crujiente, también ese conjunto de palabras es una expresión de publicidad que tiene que estar registrada en el registro de la propiedad intelectual. Entonces, si ustedes entienden bien cómo va ligado, porque ustedes ya entendieron que el simple sonido o el simple olor o el simplemente escuchar una tonada, un sonido, lo hace a uno automáticamente identificarse con cierto producto. Si ustedes logran entender eso, entonces pueden entender por qué es necesario que el derecho proteja ciertos tipos de invenciones, porque esas son invenciones que nacen del ser humano, para que queden protegidos ya sea en materia penal y en materia civil y mercantil. Para, para Año Nuevo, por ejemplo, para la época de Navidad también se acuerdan ustedes que siempre pasan las radiodifusoras esta canción de B&B. Obviamente B&B yo creo que saca más dinero de estar poniendo la canción que de lo que vende, pero definitivamente la protección de esa canción le significó a B&B muchísimo dinero, porque la canción se volvió tan fuerte que hasta uno se la sabe de memoria. Y así les puedo enumerar infinidad de cosas donde la propiedad intelectual es tan fuerte que entonces no se puede dejar de pensar en un producto si uno escucha cierta cosa. ¿Cómo se registra una marca? Esta es una marca que solicité al registro hace poco. Y si ustedes se dan cuenta, se realiza en el registro de la propiedad intelectual. Aquí lo ven. Si en alguna vez tengo la suerte de darles mercantil, les voy a enseñar específicamente cómo es el trámite. Este trámite ya es casi que todo en línea, entonces fíjense ustedes de que no es muy complicado de hacer, pues estas cosas que ven ustedes aquí arriba, pues son como que legalismos, pero si vamos a la parte que nos interesa, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy registrando aquí es una marca, y la marca es La Esquina y es Café, y el logotipo, y este es el logotipo. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí en la parte donde dice reservas y renuncias, esto prácticamente es como que el corazón del registro de la marca. Y dice, se reserva el uso exclusivo de la marca Esquina y Café y diseño en cualquier tamaño para ser adherido, impreso, anunciado, publicitado, presentado, reproducido sobre cualquier superficie y para ser conocido y anunciado por cualquier medio de difusión. Y entonces vean lo que sigue y que es bien importante para que ustedes nunca les vayan a registrar, perdón, nunca les vayan a rechazar el registro de una marca. Si se dan cuenta aquí, renuncio al uso individual de los términos esquina, jazz y café. Y les voy a decir por qué razón. Lástima que no estamos en clase porque me hubiera gustado más interactuar en esta parte, pero se renuncia al registro de esquina, jazz y café porque son palabras comunes. Y yo no puedo registrar una palabra que es común. Imagínense que a ustedes que yo voy a registrar la palabra derecho. Y entonces cada vez que use alguien la palabra derecho me tiene que pagar a mí porque yo soy el dueño. Entonces, la ley de propiedad industrial dice que no podemos registrar cosas del uso común de manera individual. Entonces, ni puedo registrar esquina, ni puedo registrar jazz, ni puedo registrar café. Y entonces renuncio al registro de eso porque si yo lo dejo sin renunciar, cuando hago la solicitud, el registro me va a decir, usted quiere renunciar a cosas que no le pertenecen o cosas que no se inventó. Entonces, lo que yo estoy registrando es la esquina de café en su conjunto, que esa sí no existe. Y entonces, desde el momento en que hago este registro, solo el propietario de la esquina de café puede utilizar este logo, puede utilizar este color, puede utilizar este diseño. Y si otra persona lo utiliza o lo denuncia por violación a los derechos de propiedad intelectual,
Y entonces eso me dará derecho a denunciarlos penalmente. Acuérdense que no hay demandas penales. Y o a poder demandarlos en materia mercantil por violación del registro de mi marca, ¿verdad? Entonces, de verdad que la materia mercantil es súper interesante. De verdad deseo de todo corazón que se las dé muy bien porque aparte que no es muy complicada, muy difícilmente se van a encontrar con, digamos, con peleas demasiado así, como en materia penal, o aquí ahí sí se va a pelear uno con otra gente, pero aquí, pues es más que todo, pues una cosa más jurídica, entonces es como que un poquito más emocionante. Y pues ya, cuando uno ingresa a esto, si no hay ningún problema, más o menos, eso sí es bien tardado, tardan como 11 meses el registro de la marca, porque hay que hacer publicaciones y otras cosas más que van a aprender. Pero una vez queda protegido esto, pues ya podemos ir al Código Penal y a leer de qué se tratan los delitos contra las violaciones de derechos de autor y demás. Entonces, vamos a regresar a esta parte que estábamos viendo de la presentación que les hice y van a ver ustedes que, como ya les expliqué y más o menos cómo es que funciona la propiedad industrial, pues ya la podemos leer otra vez. Y dice, la propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención. Aquí me voy a detener un poco porque dan un, da un poquito de problema el tema de la invención. Y es que la invención, la misma palabra lo dice, la invención es un invento. Entonces yo no puedo querer ir a registrar, por ejemplo, un café con leche porque el café con leche ya se lo inventó alguien. Entonces, para que sea una invención, para que sea registrable, esa invención tiene que ser un invento de verdad, ¿va? Digamos que a veces me siento un poco redundante diciendo esto, pero se los digo porque hay mucha gente, muchos abogados, pues sobre todo porque los particulares no hacen registros, que quieran registrar cosas que ya están registradas y el registro pues los manda a recibir clases otra vez a la universidad porque tiene que ser un invento. Un diseño industrial, fíjense ustedes que esa es una cuestión bien, bien interesante, los diseños industriales. Pero, por ejemplo, si ustedes, bueno, en Sololá recuerdo haberlo visto, pero hace unos meses fui a visitar, a hacer un tour en la cervecería para ver cómo es el proceso de la elaboración de la cerveza. Es la segunda vez que iba, pero digamos que la cervecería esta gallo dejó de explicarle a uno cómo hace la gallo y le enseña a uno cómo hace la cerveza artesanal. Y la cosa es que ellos tienen unos tanques adentro de la cervecería y es, digamos que todo ese conjunto de tanques que llevan un cierto funcionamiento para que el agua se mezcle con el lúpulo y todo lo demás y el azúcar, eso es un diseño industrial. Entonces, ellos lo tienen que registrar porque si no viene otra empresa de cervezas, les copia el diseño. Entonces, resulta que ahora, eh, bueno, yo no sé muchas cervezas, pero la cerveza más chafa que a ustedes se les pueda ocurrir sabe igual que la gallo. Entonces, eso es resultado de una copia de un diseño industrial y por eso es que está protegido. Y el signo distintivo, como les decía, es ese símbolo al que ustedes asocian algo. Por ejemplo, si yo les dijera, piensa en un carro Toyota, o cómo es la marca del carro Toyota, ustedes me van a hacer el dibujito ese que en realidad no tiene ningún sentido si nosotros le mostráramos ese símbolo a alguien que nunca ha visto un carro Toyota en su vida, va a ser un símbolo que nos van a preguntar qué es. Pero nosotros tenemos ese símbolo tan asociado a la marca que por eso es que se llama signo distintivo y ya está distintivo de un producto. Fíjense ustedes que dentro de parte de la propiedad industrial, y eso sí hay aquí o sí hay por allá en Sololá, es las denominaciones de origen. Yo no sé si alguna vez, me imagino que no, han utilizado ustedes o han escuchado el término denominación de origen, pero las denominaciones de origen son nada más y nada menos que los nombres que se les dan a los productos, pero que son nombres que derivan del origen de ese producto. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el champán. El champán se llama así porque viene de una región en Francia que se llama champán. El tequila se llama así porque hay una región en México que se llama tequila. Y aquí en Guatemala, pues el queso chancol se llama queso chancol porque viene de chancol. Entonces, esas denominaciones de origen también están protegidas por propiedad industrial.
Ahora bien, después de esta breve o larga, no sé, introducción, vamos a ir ya al Código Penal, a ver la parte que nos compete, y son los delitos contra derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos. La violación a derechos de autor y derechos conexos. Dice, salvo los casos contemplados expresamente en leyes o tratados sobre la materia, de los que la República de Guatemala sea parte, será sancionado con prisión de 1 a 6 años y una multa de 50,000 a 750,000 quetzales quien realiza cualquiera de los actos siguientes. Entonces yo les digo a ustedes, si a ustedes no les da miedo la cárcel, que les dé miedo la multa, porque imagínense, pues esa multa es, mis respetos para quien pueda pagar una multa de ese nivel. ¿Cuándo se van a cometer delitos contra derechos de autor y derechos conexos? Cuando se identifique falsamente la calidad del titular de un derecho de autor, artista, intérprete o ejecutante, productor de fonogramas o un organismo de radiodifusión. Yo no sé cuál sería tal vez la canción más famosa de Guatemala, pero hagan de caso una canción que todos conocen, como por ejemplo Luna de Xelajú. Si vengo yo y les digo, miren, ¿alguna vez han escuchado Luna de Xelajú? Y ustedes me dicen, sí, sí la hemos escuchado. Y yo les digo, esa yo la hice. No, hombre, si esa la hizo Paco Pérez, creo que se llama. Y entonces, ustedes me dicen, no, hombre, Eli, que si esa es famosa, usted ni había nacido cuando esa canción ya se cantaba. Y no, bien, yo la hice. Entonces, automáticamente ahí yo ya estoy incurriendo en el delito de violación de derechos de autor porque estoy identificándome falsamente como el autor de algo que yo no hice. Hasta este punto, no sé si me están escuchando, les voy a activar un poquito porque ya me dio pena que no me estén escuchando porque están muy calladitos. Sí me están Sí, le escuchando, estamos ¿verdad? bien. Es que estamos poniendo atención. Sí, está muy interesante la clase. A ver, les voy a enseñar mi nuevo link para que se distraigan un poco. Se, se le vaya bien A ver, a ver, a ver. ¿Ya me ven, no? Mm. ¿Cómo está dando la clase? Así nos está dando la clase. Para protección del coronavirus. Bueno, pues, la cosa es que el derecho de autor es una cosa bien interesante precisamente por la protección que se le da. Pero ahorita vamos a ver cosas más interesantes todavía. Fíjense entonces que, continuando con el tema del Código Penal, si ustedes dicen que son algo que no son, pues no hay problema, ¿va? Que hay un montón de gente que dice algo que no es y a esos les conocemos comúnmente como fanfarrones. Pero cuando uno fanfarronea con derechos que están protegidos por la ley de derechos de autor, entonces eso está penado y ya ven que la pena es bastante grande, igual que la multa. La B dice la deformación, mutilación, modificación u otro daño causado a la integridad de la obra o al honor y a la reputación de su autor. ¿Cómo puede ser esto? No recuerdo haber visto si hay esculturas, bueno, en realidad no conozco mucho sobre la, pero si ustedes han venido a la capital, ¿se acuerdan que enfrente de la municipalidad hay unas manos que se esculpieron a raíz de la firma de la paz? Entonces, si alguno de ustedes algún día, por un arrebato de vandalismo, qué sé yo, viene y mutila las manos, o le hace algo que pierda su esencia, entonces también están acaeciendo en violación de derechos de autor y otro tipo de multas que les pueden acaecer. La reproducción de una obra, interpretación, ejecución o difusión sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente. Fíjense que ahí eso sí es un tema bastante, o es un área bastante gris del derecho porque, y es bastante delicada, sobre todo a gente de los departamentos, puede ser, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un restaurante, tienen un barcito, un comedor y ustedes ponen música, tienen que tener, según la ley, porque aquí lo están leyendo, tienen que tener permiso del autor para poder reproducir. Y entonces me van a decir, la ley, y entonces cuando llegue ya la hora de la ranchera, es que tengo que pedirle permiso a Chente Fernández para que me deje reproducir Mujeres Divinas. Y entonces, obviamente, pues no, eso no se puede, ¿va? Para empezar, que ni siquiera sabemos cómo lo contactamos, ya lo hubiera contactado yo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay una asociación aquí en Guatemala de músicos y a esa asociación de músicos se les paga
una cierta cantidad de dinero mensual para que ellos transmiten o son los que tienen los permisos de la reproducción de la música. Si ustedes no cuentan con ese permiso y llega, por ejemplo, se entera un alcalde que puede hacer eso y llega, por ejemplo, a su comedor, a su restaurante o a su bar y le dice, miro, quiero ver el permiso de la Asociación de Artistas de Guatemala, donde usted tiene permiso para reproducir este tipo de canciones y entonces si no lo tienen, automáticamente se gana una denuncia. Entonces, eso es lo delicado. La adaptación, arreglo o transformación de todo o parte de una obra protegida sin la Lick, autorización del autor, ¿sí? una consulta en ese caso, si se diera que, por decirle, por la compra de un disco y uno lo reproduce automáticamente, ha comprado como que el derecho a reproducirlo o a escucharlo en diferente lugar, ¿o no? Si lo escuchás solo vos, sí, el problema es que lo difundas. O sea, de que Ah, lo o sea, difundas. no se compra un pedazo del derecho si uno, por decirte que fuera un disco original y que venga con su pasta y no sé qué, lo que trae. Me imagino que sí uno lo escucha, pero uno tiene un restaurante y lo reproduce y siendo un disco original, no le bastaría como prueba que para defenderse. No, porque digamos que el derecho a oírlo es solo tuyo, ¿verdad? Entonces, es como, por ejemplo, ahorita en la música digital, en realidad no te podría decir cómo funciona porque yo no tengo Spotify, pero ya ves que, por ejemplo, los que tienen iPhone solo pueden descargar canciones y las pagan, ¿va? Y entonces esas canciones solo se pueden reproducir en tu cuenta, porque si las querías reproducir en tu cuenta, en otra cuenta, el dueño de la otra cuenta tiene que comprar la canción. Entonces, lo que tú no puedes hacer es reproducir una obra y que esa obra te implique a ti cierto lucro, porque por ejemplo, si tú la pones en un restaurante y la gente llega ahí porque sabe que pones buena música, entonces tú tenés que pedir este permiso que te estoy contando o está sujeto a la denuncia que te pudiera poner el autor de la obra, ¿no? O O para sea, hacer, o para hacerte lo más sencillo, por ejemplo, en YouTube, no sé si ustedes han probado editar videos, pero por ejemplo, si yo quisiera a este video que estoy grabando hoy y digo yo, les voy a poner una música de fondo bien chilera a mis alumnos para que no se duerman mientras lo vuelven a oír y les pongo una canción de X autor, cuando yo lo trato de subir, YouTube me manda un mensaje y dice, esta canción que usted está tratando de subir está protegida por derechos de autor. Entonces, hay que tramitar el permiso, ¿va? ¿Me cachás? ahora en Guatemala, eh, digo yo que la mayoría tiene problemas con eso de todos transmiten o ponen a todo volumen diferentes tipos de música sin autorización. Sí, por supuesto. O sea, eso son cosas, primero, por dos cosas, por desconocimiento de la ley en primer lugar, y en segundo, porque es un permiso que tramitarlo es bien engorroso, ¿va? Entonces, igual las autoridades me imagino que la mayoría de gente no sabe que, digamos que el alcalde municipal de Panajachel, suponete que es donde más música ponen, sepa que él puede poner denuncias y a cambio les cobran una tasa municipal para reproducción de música. Si él lo supiera, créeme que ya lo habría hecho, ¿va? Creo yo. Sí. Entonces, igual los de aquí, aunque los de aquí sí lo saben, porque los inspectores municipales andan visitando a cada rato los restaurantes para que les enseñen el permiso para poder reproducir la música. O sea, Fíjate, en la capital sí se sí, da. sí se dan las multas y sí se da bastante. Yo que quería poner mi bocina en la terraza. Yo te la tramito, no te preocupes. Gracias, Lick, ahí está. De nada. Ahora, la otra, fíjense ustedes, que es más curiosa todavía, porque dice la adaptación, arreglo o transformación de todo parte de una obra protegida sin la autorización del autor o del titular del derecho. Ustedes han oído. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, si yo hubiera nacido con bonita voz para cantar, ya me hubiera echado unos cuantos covers ahí en YouTube, pero como no. Eh, pero hay gente que sí. Ustedes han oído que hay gente que se pone a cantar a covers, es decir, versiones de otros artistas, pero con arreglos propios. Y esos covers, si el dueño del derecho los llegara a denunciar, automáticamente carecerían. Por ejemplo, si ustedes se ponen a cantar Señora de las Cuatro Décadas y lo suben a YouTube y le cambian alguna tonadita, Arjona bien podría denunciarlos por violación de derecho de autor porque lo hacen sin su permiso. La comunicación al público por cualquier medio o proceso de una obra protegida
o un fonograma sin la autorización del titular del derecho correspondiente. Jairo y la ranchera, dice. La distribución no autorizada de reproducciones de toda o parte de una obra o fonograma por medio de su venta, arrendamiento de largo plazo, arrendamiento con opción a compra, préstamo o cualquier otra modalidad. Fíjense que ustedes que esto es más gracioso todavía, porque esto que estamos viendo ahorita es los discos piratas, ¿no? Eso está prohibido por la legislación guatemalteca, pero si ustedes, por ejemplo, van a, como dirían por allá, al centro comercial de Sololá, o sea, al mercado que construyeron hace un par de años, ven que hay ventas de discos piratas y que incluso hay policías que los compran. Igual aquí en el Amate, o sea, es como una violación consentida porque las autoridades no, pues no hacen nada al respecto. Ya puesto que hay autoridades del registro de la propiedad intelectual que compran música a través de discos piratas, aún sabiendo que eso es prohibido y penado por la ley, ¿va? La fijación, reproducción o comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística sin la autorización del intérprete. Fíjense ustedes que a mí me pasó algo parecido a esto cuando estaba en mi primer año en la universidad. Nosotros, en el sistema en el que yo estaba en la universidad, pues era como que parte del... Nosotros teníamos que firmar un contrato al iniciar la universidad donde nos comprometíamos a sujetarnos las actividades de la universidad, no perder clases y otro montón de cosas. Pero era tradición que los alumnos de primer año hiciéramos una obra de teatro. Es como en mi clase éramos muchos, tuvimos que hacer 2 obras de teatro. Entonces, cuando mi grupo quiso hacer la obra de teatro, es una obra que justamente se empezó a reproducir, o se puso en escena ahorita otra vez, que se llama La Epopeya de las Indias Españolas. Esa es una obra de un cómico guatemalteco que se llamó Jorge Ramírez. Y resulta que, bueno, nosotros tratábamos de conseguir el guión de la obra. Y resulta que en eso nos contactó este Jorge Ramírez y nos dijo, miren mucha, así como se lo estoy contando, ustedes no pueden reproducir la obra porque yo no les doy permiso. Y entonces ahí ya casi se nos viene el mundo encima porque esa obra valía como 50 puntos, creo. La cosa es que si no hacíamos la obra perdíamos la clase, ¿no? Y entonces pues nosotros nos reunimos con él. Él quería inicialmente que nosotros le pagáramos cierta cantidad de dinero por poner la obra en escena y luego le explicábamos que era una obra de teatro, que era obligatoria como parte de las actividades de la universidad y que solo le íbamos a reproducir una vez y que no íbamos a nosotros a ganar dinero por eso, ¿no? Y entonces él nos hizo firmar un papel donde decía que nos comprometíamos a reproducir la obra solo una vez y que no íbamos a ganar dinero por eso. Y entonces así fue como logramos conseguir el permiso, pero digamos que la moraleja de todo esto es que sí son cosas que a veces uno no cree que existe, pero sí existen. Yo no sé si ustedes han oído de una obra de teatro que se llama El día que te temió, pero cuando uno va a ver la obra le prohíben a uno la entrada de cámaras, celulares y demás, precisamente para que uno no pueda hacer como versiones de la obra de teatro. Entonces, si ustedes quisieran usar un diálogo de esa obra, tendrían que ir con el teco y decirle, teco, teco, mí mismo necesito hacer una obra de teatro, entonces me das permiso. Y entonces ya él decide si sí o si no, ¿no? H, la fijación, reproducción o retransmisión de una difusión transmitida por satélite, radio, hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro medio sin la autorización del titular del derecho. Fíjense ustedes que para los que les gusta el fútbol, pero de verdad, ¿va? Que les gusta el fútbol y están enterados de las noticias, esto fue uno de los líos que hubo con unos empresarios de fútbol que están, de hecho, que están metidos ahorita presos y que están incluido un guatemalteco que se llama Rafael Salguero, y es que mucho del dinero que se genera el fútbol es por el derecho a la transmisión, ¿va? Y yo no sé si ustedes se acuerdan o eran muy jóvenes, pero antes, hace muchos años, cuando yo empecé a ver fútbol, los partidos de la Liga Española los pasaban por el 3 o por el 7. De ahí los dejaron de pasar por el 3 y por el 7, y de ahí los empezaron a pasar en ESPN y esos canales. Y después, hará unos, ¿qué? Tal vez unos 10 años para acá, pues ya solo es, por lo menos la Liga Española ya solo es pagada, ¿va? Entonces, eso se debe a que hay unas personas que son los titulares de los derechos de transmisión y esos titulares cobran por pasarle los partidos, ¿va? Entonces, si ustedes, en este caso, por ejemplo, el 3 y el 7, ya no pasan los partidos de la Liga Española porque los dueños de los derechos de transmisión les dijeron que a cambio de poder pasar los partidos tenían que tener o tenían que pagar cierta cantidad de dinero
Y entonces ellos dijeron que no. Les cuento esto de los directivos porque, bueno, y los que no saben de fútbol, y perdonen por estar hablando de eso, pero es un buen ejemplo. Estos están presos porque dicen que, ustedes saben que las sedes de los mundiales se eligen con bastante tiempo de anticipación, y Qatar, que va a ser el mundial en 2022, se eligió la sede tal vez hará unos 6, 8 años más o menos. Y resulta que los dueños de los derechos de transmisión sobornaban a los empresarios que votaban para ver qué sede iba a ser, para que votaran por Qatar. Y, por ejemplo, este funcionario guatemalteco que yo les cuento se declaró culpable de haber recibido $1 millón por haber votado por Qatar. Entonces, imagínense ustedes hasta dónde llega la importancia de la violación de derechos de autor, o sea, hasta instancias de fútbol y mundiales que uno ni siquiera se imagina. Pero esa es la razón por la cual nosotros no podemos ver los partidos de fútbol, o hay partidos de la selección que no pasan, ¿va? Por ejemplo. Y los que ven fútbol mexicano saben que, por ejemplo, los partidos de la América solo los pasa Televisa y así. Así es, esto tiene que ver con esto que estamos viendo. Y la comunicación al público de una difusión o transmisión en un sitio al que el público pueda tener acceso pagando una cuota de emisión o con el fin de consumir o adquirir productos y servicios sin la autorización del titular del derecho correspondiente. Fíjese que esto es una cosa bien curiosa, pero lo que acaba de pasar con Tres Quiebres y un Tobra más vergonzoso, gracioso al mismo tiempo, porque no sé si les conté, pero esa noche no me podía dormir de tanto estarme riendo. Pero todo ese show que ellos hicieron, pues obviamente está incluido dentro de esto que estamos viendo. La publicación, la J, de una obra protegida que tiene el título que se cambió o retiró, que tiene un título que se cambió o retiró con o sin la alteración de la obra. K, manufacture, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arrende o de cualquier forma distribuya un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razón para saber que el dispositivo o sistema sirve o asiste principalmente para decodificar una señal de satélite codificada que tenga un programa sin la autorización, etc. Fíjense que esto también yo tuve, no me recuerdo con quién exactamente, pero quizá era mi vecino, y me decía él alguna vez, mira, tengo una cajita, creo que era una cajita, y con esta cajita ya puedes ver los partidos pues de cualquier liga que quieras. Pero esa cajita era ilegal, ¿va? Entonces, esto es el ejemplo de esto que está hablando aquí, ¿va? En realidad no sé cómo funcionaba la caja, pero lo que hacía era que yo solo con comprar la cajita y sin pagar, pudiera decodificar los sistemas que tienen las televisoras para bloquear la señal, porque no sé si ustedes han visto, pero a veces dicen, a mí se me pasó un par de veces por engaño, a continuación tal partido. Y cuando era la hora de iniciar el partido, iniciaba otro programa, era porque lo bloqueaban en ese momento. Entonces, para decodificar ese bloqueo se utilizan ciertos aparatos y eso es ilegal también. Con respecto a las medidas tecnológicas efectivas, la realización del siguiente. Acto que eluda o intente eludir una medida tecnológica efectiva que impida o controle el acceso o el uso no autorizado a toda obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, provea, venda, ofrezca para la venta o de otra manera comercialice dispositivos, componentes u ofrezca al público o brinde servicios que se promuevan, anuncien o comercialicen con el propósito de eludir una medida tecnológica efectiva y tengan únicamente un propósito o uso comercialmente significativo limitado que no sea eludir una medida tecnológica efectiva. Fíjense ustedes que aquí se los voy a contar, aunque me da un poquito de vergüenza porque es mi universidad, pero cuando yo era estudiante cabal, no sé si era moda o qué, pero las computadoras le pedían a uno, en ese entonces utilizaba una máquina Windows, y entonces le decían a uno hay que actualizar el Office o qué sé yo, pero había que comprar el Office original. Y en la entrada de la universidad vendían Office chafas, ¿va? Costaba como 15 quetzales. Y entonces, no sé cómo le hacían también, pero ese Office traía una contraseña y entonces eso lo que provocaba era que decodificaba el Windows y ya lo podía instalar uno bien, ¿va? Entonces, esas son cosas que son prácticas regulares que no se deben hacer, pero que tampoco el Estado como que las persigue con la suficiente fuerza porque
El Estado tiene otras cosas de qué preocuparse que estar protegiendo los derechos de autor de la gente. O sea, prácticamente eso los tiene que perseguir la persona interesada. Y entonces ahí vamos a ver, los demás no los voy a leer porque son muy parecidos, Lick. ¿sí? Ese era el detalle que mencionaba Jimmy Morales en una entrevista en Univisión, si no mal recuerdo, que decía hay cosas que son comunes en Guatemala, no facturar o comprar facturas para poder declarar los impuestos. Cabal, aunque esas ya son otras ligas, vamos. Pero sí, o sea, hay cosas que uno hace, aunque lo de las facturas sí es como menos, como que menos normalizado, ¿verdad? Porque es otro rollo que la van a ver ustedes en derecho tributario. Pero sí, más o menos es lo que nuestro expresidente quiso decir. La destrucción de registros informáticos. Dice, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y una multa de 2,000 a 10,000 quetzales quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice, altere o dañe registros informáticos. Si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviera destinada a obstaculizar una investigación o procesamiento de carácter penal, el responsable será sancionado conforme al artículo 458 bis del presente código. Esto es bien importante porque son delitos a los que, no sé si la doctrina los llama así, pero yo sí, son delitos demasiado amplios. Entonces, puede ser que la destrucción de un registro informático sea que el Ministerio Público le requiere algo, ustedes tienen una hoja de Excel en una USB y la borren. Y entonces eso ya es como una destrucción de registros informáticos. Y si ustedes ven, pues la prisión es de 6 meses a 4 años, que podría considerarse un delito no tan grave, pero la verdad es que no es gracia estar dentro de un proceso penal, porque cuando ustedes litiguen se van a dar cuenta, cuando ustedes litiguen como abogados, espero que nunca tengan que ir a una audiencia penal como sindicados, ¿va? Pero siendo uno abogado en las audiencias penales se siente uno bien incómodo porque está en riesgo la libertad de su cliente, no digamos el cliente que está en riesgo su propia libertad, ¿no? La misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. La reproducción de instrucciones o programas de computación, por ejemplo, es muy común que vendan antivirus en discos en piratas. Es este artículo que estamos viendo y dice, se impondrá de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 2,500 quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. No sé si ustedes alguna vez han oído de un antivirus que se llama McAfee, pero hace unos 5 o 10 años, no sé, estoy también perdí la noción del tiempo, pero resulta que este McAfee, el que creó McAfee, se vino aquí a Guatemala, es un viejo mero loco, y lo andaba persiguiendo la policía, y aquí vino a parar en Guatemala. Entonces McAfee era rico porque fue el que creó los antivirus McAfee, aunque dicen que tal como los virus humanos, los virus informáticos también son creados por las empresas que venden antivirus para crear el virus y después vender el antivirus, ¿va? Pero eso es como un secreto a voces, por decirlo de alguna manera. La manipulación de información, registros prohibidos, perdón. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. Fíjense que esto es bien interesante para ustedes. Tal vez, no sé si alguna vez han escuchado, pero hay un registro ilegal o un registro prohibido que es bien famoso. Se llama Informet, no. Infornet. El, Informet el Infornet, ajá. está. El Infornet es un registro prohibido Tres porque, empresas que dan información de la persona. ajá, Infornet es una empresa que da información de la gente. Y fíjense ustedes que yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo pueden tener información mía cuando lo conocí? Si yo soy una persona intrascendente que no ha aparecido nunca en medios de comunicación ni nada, y resulta que en un bufete donde yo trabajaba tenía acceso a InFile. Entonces, obviamente, como toda la gente curiosa haría, me busqué y me encontré con la sorpresa que estaba, o sea, obviamente salía yo, mi fecha de nacimiento, el nombre de mis papás, las direcciones donde había vivido, mis números de teléfono, etcétera. Y entonces uno se pregunta, chis, ¿cómo es que alguien puede tener 14 un horas. registro de todas esas cosas? Y resulta que
también es un secreto a voces porque nadie ha investigado a ciencia cierta este tipo de empresas, pero resulta que ellos negociaban o le pagaban a los trabajadores de RENAP para que ellos, cuando uno iba a hacer algún registro de algo, porque acuérdense que cuando uno va a RENAP o va a los bancos, llena ciertos formularios y entonces ellos le pagaban a esta gente para que les dieran la información de todos. Todos estamos en Infonet. Y lo que pasa es que unos tienen más información que otros o que hasta resultan en Infonet sabiendo qué carro tenemos y así va. Es decir, una cosa bien fea. Y resulta que alguien alguna vez, no utilizando este artículo de registros prohibidos, sino utilizando un artículo de la Constitución, el derecho a la intimidad, entonces se interpuso una acción de amparo y la Corte de Constitucionalidad resolvió de que Infonet no podía divulgar información si no tenía el consentimiento de las personas. Por eso es que ahora cuando ustedes los quieran reclutar o van a ver en algún lugar, los hacen firmar un papel donde dice que ustedes consienten de que los busquen por Infonet. Aunque como les digo, eso no es obligatorio, pero las empresas lo que hacen es decir, bueno, no querés que te busquemos, entonces no te contratamos o no te hacemos el examen o qué sé yo. ¿Por qué lo buscan a uno en Infonet? Para darle trabajo, porque en Infonet también salen las deudas que uno tiene. Tan así es ese registro, ¿no? Aunque hay otros peores. Yo conocí otro peor que no tenía nombre y que ahí sí salía hasta el número de novias que uno tenía, edad y por qué cortó. Entonces, pues esos registros están prohibidos ahora. Acuérdense ustedes, muchas veces preguntan, ¿y si está prohibido, entonces por qué lo hacen? Pues como les dije en alguna clase, matar está prohibido y se muere gente todos los días, ¿no? Entonces es la razón porque a uno le gusta hacerlo ilegal. Manipulación de información. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilizara registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, etc. Uso de información. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales al que, sin autorización, utilice o obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos. Es decir, que toda esta gente que les cuento que dio esta información también está sujeta a un delito, pero para eso se tienen que denunciar, ¿va? Entonces, fíjense ustedes que esto lo vamos a dejar para otras clases, la violación a los derechos de propiedad industrial, porque quiero que miren otras cosas antes y esto es bastante largo, pero les voy a enseñar cómo es que se hace el procedimiento cuando ustedes quieren averiguar si una marca, por ejemplo, está protegida o no, cuántas expresiones de publicidad, etcétera. Solo les voy a proyectar mi página, mi acceso a la página del registro de la propiedad intelectual y lo van a ver ustedes. Vamos a ver. Lick, yo tengo una duda. ¿Cuál será? ¿Cuál es el plazo de protección del derecho de autor? Del derecho a autor, si no estoy mal, son como 10 años. De ahí lo que haces es renovarlo. Lo puedes renovar cuantas veces querrás, cada 10 años. Si el autor muriere, Como esos derechos de autor forman parte del testamento, o si no deja testamento de la masa hereditaria, entonces son los hijos los que reclaman los derechos de autor, ¿no? mire, yo tengo una información, no sé si concuerda, que si un autor muriere, tiene 75 años posteriores de su muerte, este plazo se vence y su obra pasa a ser dominio público. Si no la dejó de herencia a nadie, sí. Ah, bueno. O sea, eso es cuando está vacante, es decir, cuando no designa a quién se lo dejó, ¿verdad? Pero cuando sí se lo dejó a alguien, sigue siendo el titular esta persona. Fíjense ustedes que con esta pregunta que me estás haciendo, no vamos a ver la película, pero hay una película bien curiosa que se llama Un chico maravilloso, creo que es la traducción en español, y About a Boy en inglés. Y es de un chavo que toda su vida vive, que su papá hizo una canción de Navidad y él es el que recibe las regalías. Y entonces toda su vida vive de eso, entonces él no hace nada, ¿va? En fin, es como que este tema. Pero eso que me estás contando, eso que me estás preguntando tú, solo es cuando no se ha dejado de sucesor a alguien. Pero, por ejemplo, yo no sé si tú te acordás, cuando se muere un artista siempre vas a ver que hay peleas entre los hijos, ¿no? ¿Saben Exacto. qué artista famoso tuvo ese problema? Cantinflas.
porque Cantinflas no tuvo hijos naturales, sino que adoptó. Entonces se peleó el hijo que adoptó con su sobrino. Yo creo que todavía no se ha resuelto el juicio, pero se pelean precisamente porque eso da mucho dinero. Solo si no se deja un sucesor, entonces ahí sí el Estado pasa a formar o pasa a ser dueño, pero eso pasa no solo en derechos de autor, yo no sé si ustedes sabían, pero pasa en con cualquier bien, digamos un tu bien, si tú no dejas sucesores y no tenés descendientes ni nadie que lo pueda heredar, lo hereda la Universidad de San Carlos. Fíjate. Bueno, vamos a ver lo que les dije que les quería enseñar. Esto que ven ustedes aquí es la página del registro de la propiedad intelectual. Entonces, cualquier persona se puede registrar, iniciar sesión, y entonces ven ustedes aquí a la izquierda que se ve el solicitud de registro de marcas, patentes, y si se dan cuenta dice derechos de autor también. Vamos a ver primero lo de las marcas porque es lo más fácil como de encontrar y entender. Si ustedes quieren saber cuando ya se dediquen incluso ustedes se podían dedicar a registrar marcas ahorita porque lo único que necesitan es que algún su conocido o algún su cuate abogado les firme el memorial o el formulario. Yo cuando ustedes anden en esas y si necesitan algo yo se los firmo con mucho gusto y siguen el trámite, ¿va? Entonces lo primero que tienen que hacer es, aquí hay una cosa que se llama búsqueda fonética. Y en la búsqueda fonética ustedes van a averiguar si alguna marca está registrada. Entonces, por ejemplo, marca famosísima, Pollo Campero, y le van a buscar. Entonces van a ver todo lo que va a salir. Ustedes lo que va a hacer el sistema es buscar todas las marcas o expresiones de publicidad que están registradas con el nombre Campero. Y si se dan cuenta, miren ustedes aquí todo lo que está registrado Campero. Hay 3 páginas con un montón de subregistro. Entonces miren, los primeros 4 dígitos corresponden al año del expediente. Y si se dan cuenta, en 1981 fue que se registró la marca Pollo Campero. Si se dan cuenta, aquí el estatus de registrado. En ese mismo 1981, ustedes ven que Pollo Campero registró una frase que decía, una gran familia que trabaja duro para hacer las cosas bien. Esa frase nunca la hemos escuchado nosotros porque de repente no les funcionó. 1994, por ejemplo, registró una que se llama Alimentando tu amor por Guatemala. Y así. Y entonces, si ustedes se dan cuenta todos los registros que se van haciendo, esto que ven ustedes aquí es la propiedad industrial de Campero. Y si alguien más quisiera utilizar esto, no lo pueden hacer porque eso ya es propiedad de ellos. Si ustedes quieren ver qué es, se aprenden estos dígitos del expediente de memoria. Y la última es de 2014. Ah, no, hay otras de 2018, pero vamos a ver esta de 2014. Y dice Pollo Campero siempre auténtico y no vía. Entonces es la 2014-30968. Entonces se van aquí, expedientes de inscripción, y ponen 2014-30968, creo que era consultar. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el propietario es CMI IP Holding. Él es el puro dueño de Campero. Y entonces aquí les dice la intención del registro de esto. Dice, la señal de publicidad será utilizada para llamar la atención del público consumidor sobre los servicios de restaurantes, cafés, cafeterías, etcétera, ¿no? Y entonces así es como saben si algo está registrado o no. Vamos a ver algo que tal vez les llame más la atención. Algo que tenga solo la, por ejemplo, en la marca. Pues es solo. Eso es culpa de mi autocorrector. Vamos a buscar otra vez. Solo la. Vamos a ver qué está registrado con solo la. Obviamente solo la palabra solo la no la puedo registrar por lo que ustedes ya les conté, ¿no? Entonces miren ustedes todo lo que he registrado aquí. Ixtia Sololateca está suspendida. Eso quiere decir que no está registrada por alguna razón. Indita Sololateca la rechazaron por alguna razón. Volvieron a rechazar Ixtia Sololateca. Siguen desde el año 1986. Vamos a buscar una de las pocas que están registradas y que ustedes lo conocen. Miren qué curioso, es el Colegio Integral Sololateco de Solola. Vamos a ver qué fue lo que registraron. El expediente es el 2009-008806.
Entonces vamos a ver. Entonces, si ven ustedes, ¿qué fue lo que registró el Colegio Integral Sololateco? Dice, la firma del titular se reserva su uso de todos los tamaños fondos y se aplica, refleja o se fija mediante etiqueta, etcétera. Y lo que registraron, quien lo registró fue Zaida Leticia Arevalo de León, no sé si alguno de ustedes la conoce, y lo que registró fue esto. Entonces, ningún otro colegio Solola puede utilizar esto que ustedes están viendo, porque es marca registrada del Colegio Integral Sololateco. Vamos a ver si está el expediente digital, aunque regularmente no. No, no se ve por acá. Y entonces así es como se van haciendo los registros, ¿va? Ahora, miremos una más famosa todavía para ver cómo funciona la protección y por qué es necesario que se proteja Coca-Cola. Miren todo lo que está registrado a nombre de Coca-Cola. Estas son expresiones de publicidad, como les decía. Miren, dice, pide un agua, pero que sea Coca-Cola. Si pides un agua, que sea Coca-Cola. La rechazaron por alguna razón. Miren esto de acá. Y esta sí está registrada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren en qué año está registrada esta 1943. Vamos a ver si en el expediente nos sale algo, aunque lo dudo, pero 1943 00 90 18. Si se dan cuenta, no sale la original porque es muy vieja, pero si ven ustedes, solo se va renovando y aquí pueden ver que es por periodos de 10 años, ¿va? Renovación en el 94, renovación en el 2004 y por alguna razón no se tiene todavía la de 2014, pero se tuvo que haber renovado en 2014 y luego en 2024 y así por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, lo que les acabo de enseñar, y esto es una cosa muy interesante, ya ven que el país de origen distintivo es Estados Unidos. Vamos a buscar lo que yo les decía, el queso chancol, vamos a ver si está registrado. Entonces, fíjense ustedes que hay algo más interesante todavía en estas cuestiones de propiedad industrial. Vamos a leer un artículo de esto, ya que vemos esto hoy, que es una cosa súper interesante, ojalá que les llame la atención, y es lo que tiene que ver con la medicina. Los genéricos. Los genéricos es exactamente lo mismo que la medicina convencional. Lo único es que los genéricos no están registrados bajo una marca. Es decir, que hay marcas tan fuertes como la aspirina, que nosotros pensamos que la medicina es la aspirina, pero la aspirina es la marca nada más. La medicina en sí es el ácido acetil salicílico. Entonces, el ácido acetil salicílico puede venir en varias formas, puede ir bajo la marca Panadol o bajo la marca aspirina, pero al final de cuentas es lo mismo. Ahora, ¿dónde está lo triste? Lo triste, por ejemplo, pensando en el coronavirus, ahorita que es lo que está de moda. Si alguna farmacéutica llegara a descubrir la vacuna contra el coronavirus y la registra, eso quiere decir que solo esa empresa o farmacéutica la puede comercializar. Y cuando ustedes vieron economía, les tuvieron que haber enseñado que por la ley de la oferta y la demanda, si hay mucha demanda y poca oferta, es el oferente quien pone el precio. Entonces puede ser que esa medicina cuando salga sea muy cara, si está protegida por los derechos de propiedad industrial, y hasta que se libere, es decir, que hasta que pasen los 10 años de protección, cualquier otra farmacéutica la puede comercializar. Mientras tanto, estamos sujetos a los precios que la farmacéutica que lo descubre quiera poner, ¿va? Entonces miren, por ejemplo, esto que estaba comentándoles del queso chancol. Si se dan cuenta, esto que están viendo ustedes aquí es la marca registrada, el queso chancol. Sí, Ángeles pregunta si es por eso que todos andan intentando crearla. Sí, así es. Es por eso que todos andan intentando crearla. Ahora, fíjense que ustedes que eso es algo ya un poquito más complicado lo que les voy a decir ahorita, pero es para que ustedes lo sepan.
En cuestiones de medicinas hay una cosa que se llama datos de prueba. Entonces, por ejemplo, hagan de caso que yo creo la vacuna contra el coronavirus, yo Marvin. Y entonces, dentro de 10 años, como yo sé que ya se me va a vencer y cualquiera la va a poder comercializar, le meto un dato de prueba nuevo y ese, solo por el hecho de meter ese dato de prueba nuevo, me la va a proteger otros 10 años. ¿Qué significa el dato de prueba? Yo no sé si ustedes saben que la aspirina y el Alka-Seltzer es el mismo compuesto. Los dos son ácido acetil salicílico. O sea que yo me puedo curar un dolor de cabeza tanto con el Alka-Seltzer como me puedo curar el dolor de estómago con una aspirina. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? En las versiones clásicas, la efervescencia. ¿Va? Entonces, en su tiempo, cuando Bayer, que es el dueño de la aspirina, dijo, bueno, ya se nos va a pensar los 10 años de la aspirina, vamos a meter un poquito de efervescencia, vamos a crear la marca Alka-Seltzer. Tienen otros 10 años nuevos de protección y entonces así pueden seguir vendiendo sus medicinas con precios extraordinariamente caros, ¿va? Lo mismo pasa con la vacuna contra el SIDA, las vacunas contra ese tipo de enfermedades. Las farmacéuticas en realidad son bien voraces porque no les interesa mucho digamos que el bienestar del público, sino hacer el dinero, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que trata la propiedad industrial y de lo que hemos visto hoy que protege el Código Penal, ¿va? Ahora, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos? Pues como ustedes ya lo habrán adivinado, son los derechos de autor, derechos conexos y la propiedad industrial. Ahora, quiero que miremos algo de lo que les estuve platicando mucho en las clases anteriores. Lick, perdone, ¿Sí? estos procesos de registro de autor y propiedad, todos esos registros lleva bastante tiempo, por lo que tengo entendido. Sí, se lleva un buen tiempo. Sí, porque yo le voy a comentar que hay un grupo de señoras que elaboran mermeladas. Ujú, Ellos querían proteger ese proceso que ellos llevan desde la cosecha hasta cuando ya está envasado. ujú. Pero no lo lograron porque llevaba mucho tiempo, porque tenían que registrar ese proceso, tenían que registrar el logotipo y la marca. Le querían poner un código de barra. Y fíjate que si todo es normal, o sea, si no hay ni un solo problema, se tarda entre 10 meses y un año. Ahora, si por ejemplo el registro te dice, mire, usted registró mal, o lo más grave de todos, perdón, es cuando alguien se opone, entonces el proceso de registro puede durar años, 5 o 6 años. Entonces sí es un proceso bien largo, ¿va? Entonces cuando ustedes tengan clientes de marcas o algo así, lo primero que les tienen que decir es, mire, yo con mucho gusto se lo llevo, le cobro tanto, pero esto se le va a durar bastante tiempo, para que no sean falsas esperanzas. Ahora, ¿qué es esto importante que les quería enseñar? Y con esto voy a finalizar la clase. ¿Se acuerdan ustedes que en varias clases y sobre todo cuando vimos los delitos contra el honor y demás, yo les mencioné que habían varias formas de iniciar la acción penal y estas formas pueden ser la acción pública, la acción privada o la acción pública dependiente de instancia particular? ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en el Código Procesal Penal, que es el que les estoy proyectando ahorita. A partir del artículo 24, el Código Procesal nos dice cuáles son los delitos perseguidos de oficio por el Ministerio Público. Y dice, serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas. Es decir que para saber cuáles son los delitos de acción pública, yo me tengo que ir al 24 ter y al 24 quater, y todos los que no están metidos ahí son delitos de acción pública. Lastimosamente nuestro sistema judicial en Guatemala no es tan bonito, lo voy a llamar, como el de Estados Unidos o en los países sajones, porque ahí se entiende mejor cuál es el espíritu del proceso penal. Y si ustedes ven películas o pueden estudiar sentencias de otros países, van a ver que el juicio es, yo no les voy a decir el término en inglés, pero dice, por ejemplo, si yo cometo un delito, cuando a mí me enjuician sería The People versus Marvin.
porque es la sociedad en contra mía, porque hay un bien jurídico que yo tutelé, que yo violé, perdón, que era tutelado a favor de la sociedad. Y entonces la sociedad que va a estar manifestada por el Estado a través del Ministerio Público es quien me va a juzgar. Y esos son los delitos de acción pública. Después, las acciones públicas dependientes de instancia particular, lo que significa esto es de que el Ministerio Público no puede iniciar solito la denuncia o la acción o el proceso sin que una persona le haya pedido antes que lo inicie. ¿Cuáles son estos delitos de instancia particular? Son los de lesiones leves o culposas y contagio venéreo. ¿Por qué las lesiones leves o culposas? Porque como son leves o son culposas, solo si de verdad a mí, por ejemplo, me pasó hace poco en el lugar donde trabajaba que se bajó una señora, estaba metida en unas maletas, otra persona le pegó un caderazo, la persona a raíz del caderazo se cayó y se fracturó la pierna. Entonces, solo si a esa persona que se fracturó la pierna le interesa iniciar un proceso penal, pues el Ministerio Público se va a encargar de la persecución penal. Pero si no, no. Y entonces por eso es un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Y el contagio venéreo, pues de plano, porque necesitamos que la persona a la que le han pegado alguna enfermedad venérea, sea quien tenga la iniciativa de denunciar, porque es un delito que invade tanto la privacidad de las personas que el Ministerio Público no puede arrogarse esa, digamos, esa facultad de denunciar el solito. Las amenazas, el allanamiento de morada y todo lo que dicen aquí, porque esto es materia procesal penal, no me voy a meter a chutear más clases, pero lo que quería que vieran es que los delitos relativos al derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos son de acción privada. Es decir que todos los delitos que vimos hoy, el bien jurídico tutelado, que es el derecho de autor, propiedad industrial, y los derechos conexos y demás, no es de particular interés para el Estado. Entonces, si ustedes hacen un libro y hay una persona que lo está reproduciendo sin su consentimiento, al Estado eso no le interesa. Entonces te dice el Estado, bueno, si a ti te interesa que la otra persona sea juzgada por eso, ve y tú e inicia el proceso, pero yo no lo voy a iniciar por ti. Y eso es lo que significa los delitos de acción privada. Hay personas que lucran mucho con sus obras. Yo tenía una catedrática en la universidad que, bueno, la verdad es que también es un poquito envidiosa, pero sus libros los publicaba con tinta azul para que no pudieran ser reproducidos en la fotocopiadora y tuviera uno que comprarlos en original, ¿va? Entonces, esa es su manera de defender su derecho de autor. Y había otro catedrático que vendía un libro y lo autografiaba, es decir, lo firmaba el primer día de clases y así uno no podía llevar otro libro que no fuera el que uno comprara específicamente. Entonces, son maneras envidiosas de proteger derechos de autor, creo yo, porque el conocimiento se debe compartir, pero al final de cuentas no son cosas ilegales y es su manera de evitar que se reproduzcan sus obras que están obviamente registradas, ¿no? Entonces, este tipo de delitos, como les decía yo, son delitos de acción privada. Cuando hay un delito de acción privada no es una denuncia, porque acuérdense que la denuncia es chismear, que es el término coloquial que yo les diga, chismear o ponerle el dedo a la otra persona, pero aquí yo no estoy chismeando porque el Ministerio Público no se va a hacer cargo del proceso. Aquí lo que estoy haciendo es iniciándolo yo. Y cuando yo lo inicio no es una denuncia, sino es una querella penal. Ahí se acuerdan que en penal no hay demandas. Entonces interpongo una querella, pero como no va a haber una etapa de averiguamiento, porque es un delito de acción privada, sino que voy a caer de una vez al juicio, hay un tribunal especial para ver delitos de acción privada que se llama Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal. Entonces los delitos de acción privada son bien interesantes porque voy yo al Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal y ya voy con todas las pruebas y le digo, mire, señor juez, esta persona hizo un cover de mi canción sin mi autorización y yo quiero que se le imponga la pena. Y entonces cuando eso pasa, ya se lleva a cabo el proceso y si el juez estima que los medios de prueba que yo presente, porque yo soy quien los tengo que presentar, son suficientes, entonces emite la sentencia y ahí se acaba el proceso. Y básicamente eso es. Entonces yo no sé, les voy a activar el micrófono para que me digan si tienen dudas, etc. Marcos levantó la mano, ¿qué manda Marcos? Licenciado, muy buenas tardes. Buenas Tengo tardes. una duda al respecto de este tema.
¿qué pasaría si por la persona particularmente ha iniciado una denuncia, pero se desestima la denuncia? ¿MP quiere seguir este proceso? No se puede. O sea, el Ministerio Público no puede seguir este tipo de procesos. Está prohibido. O sea, que toda vez que está retirado por el interesado, el Ministerio Público no lo puede seguir en oficio. No, no puede. Así es. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Estamos claros, Lick. Miren, solo les iba a comentar que ya hay fecha para exámenes. No sé si ya les dijeron. No. Fíjense que las fechas para exámenes están para... Vamos a ver. Yo creo que si no estoy mal es la otra semana. Entonces, cada licenciado les va a decir cuál va a ser la mecánica de su examen, pero vamos a tener que subir como una pregunta y dejar un ensayo académico o algo así. Y entonces, cuando eso suceda, ya les voy a dar yo Depredador. la información para que ustedes sepan. ¿Quién es el depredador? ¿Qué manda? ¿Y cuál es la fecha que dejaron? Fíjense que como nos van a dar una fecha para cada clase, y la mía todavía no la han dado, pero ya van a ser a partir de la próxima semana. Y lo que les iba a decir es que mi examen va a venir todo lo que hemos visto en esas clases virtuales. Si a mí me dejan... Los videos que ha subido, entonces. ¿Perdón? Los videos que ha subido. Así es. Si a mí me dejan hacer el examen con selección múltiple o con falso verdadero, va a ser así, para que no se les complique tanto. Ay, sí, por favor. Ahora, si no me dejan, pues ya les comentaré yo, pero no creo que vaya a venir tan complicado. Entonces, no sé si alguien más tiene dudas. Licenciado, ¿Sí? Solo Lick. le estaba preguntando de que en estos delitos que usted acaba de mencionar es de acción parte particular. Sí. Entonces, si el particular acciona, entonces esto le da seguimiento al Ministerio Público, si no estoy mal. No. Sí. Los que son de acción privada, solo es el particular. Los que son de instancia particular, el particular denuncia y el Ministerio Público sigue. Ya. Ujú. Digamos que en esos de instancia particular, que son de acción pública de instancia particular, el Ministerio Público solo necesita como que el empujón, ¿va? Pero los que son de acción privada, solo la persona los puede llevar. Gracias, licenciado. De nada. ¿Y alguien más que tenga alguna otra duda? Lick, ¿Sí? si la otra semana son los exámenes, solo necesitamos su bendición porque ya nos van a fusilar en todos los cursos. En el mío también. Tal vez no, pero... Entonces, que Dios me los bendiga. Gracias, licenciado. Ay, muchas gracias. Cuídese. Está bueno, entonces ahí se les subo la reunión de la grabación de la clase de hoy y cualquier duda que tengan de mi clase o otra me pueden escribir. ¿Va a haber algún resumen sobre lo que se vio hoy? Aparte de lo que va a ser el video. ¿El que les mandé nada más? Ok, correcto. Uh-huh. Gracias, Lick. Solito. De acuerdo, pues, que tengan buena tarde. Éxitos en sus demás clases. Muchas gracias. Gracias.